Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. En este día nos encontramos en esta videoconferencia con el licenciado Raúl Albores Morales, quien es titular del programa especial de Sexualidad de la Comisión de los Derechos Humanos. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de colaborar con la Comisión en Puebla. Nos entusiasma muchísimo este acercamiento y confiamos que será el primero de muchos en favor de diversas poblaciones, pero en específico de aquellas de la diversidad sexual y aquellas que viven con una condición de salud como el VIH. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, dando esta conferencia tan importante, como bien lo dice usted, para las personas, los derechos humanos de las personas que viven con cuentas, pues, se encuentran violados de sus derechos cuando asisten ante los servicios de salud en los diferentes estados o incluso a nivel pues me voy a permitir leer el currículo del licenciado Luis Raúl Albores, y el día de hoy nos va a impartir esta plática y me doy la palabra para que nos pueda compartir. Pues el licenciado Luis Raúl Albores Morales es titular del programa especial de Calidad, Salud y IH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es estudiante de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Interamericana, Campus Santa Fe, Ciudad de México, y cuenta con una licenciatura tecnológica de México. Cuenta con participaciones académicas en la de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Políticas, así como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Se ha desempeñado con cargos como abogado en organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Juzgado Central del Registro Civil de la Ciudad de México, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México. Pues, licenciado Albores, nos da mucho gusto que esté con nosotros, le damos la bienvenida y le cedo el uso de la palabra para que se efectúe esta conferencia. Bienvenido. Mil gracias. Bueno, efectivamente este conversatorio, esta charla, yo le comentaba a los colegas, las colegas de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, que me gustaría hacer la dinámica, más que utilizar una presentación de PowerPoint, Prezi, que fuera una conversación dinámica con lenguaje ciudadano y, ejecutiva también para que, porque yo podría hablar del tema por muchas horas, pero también es importante que este ejercicio sea pedagógico, por decirlo de alguna manera. El tema del día de hoy es el VIH, efectivamente, pero con un enfoque hacia la diversidad sexual. Cabe destacar que hay muchos criterios a nivel enunciativo que pudieran no tener un criterio unificado, es decir, cuando algunas personas utilizan el término diversidad sexual, otras personas no están tan de acuerdo con el mismo porque la diversidad sexual pudiera no sujetarse a diversidad únicamente en ese sentido, sino en muchas otras cuestiones culturales incluso. Otra manera de abordar este concepto de diversidad sexual es enunciarlo a través de sus siglas, recordando que esta cuestión LGBT no se constriñe solo a esas 4 letras, sino es un universo más amplio y bastante cambiante a través del tiempo, ¿no? Abarcaremos
lo que atañe a poblaciones o personas, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, queers y toda aquella que no debería de estar fuera, que atañe no nada más a, insisto, a lo sexual, sino a cuestiones culturales o construcciones sociales como lo es el género. Y el tema de VIH también es un tema, no quisiera decir controversial, sin embargo, hay distintos enfoques, desde la medicina y en esta parte muchísimo más científica y técnica se señala que el VIH es un tema presente en la diversidad sexual o en ciertos sectores de la población, como hombres que tienen sexo con hombres, que no significa que se identifiquen como gays u homosexuales, por así decirlo. Es un tema complicado, muchas personas tal vez sentirán extrañeza al escuchar lo que estoy señalando, pero sí, hay distintos enfoques, distintas acepciones, y este vínculo entre el VIH y la diversidad sexual incomoda a algunas personas, le molesta a otras, algunas más señalan que podría resultar estigmatizante hablar o vincular de manera automática diversidad sexual y VIH. El que una persona se identifique como lesbiana, gay, bisexual, no significa que tenga VIH, per se. Eso es estigmatizante, eso es discriminatorio. No debemos de caer en ese tipo de, digamos, de conclusiones porque atentan contra la dignidad de las personas. El tema de VIH, pues como lo sabemos, se remota, digamos, deriva de lo ocurrido de manera muchísimo más mediática en Estados Unidos en la década de los años 80. Lo que es importante tener claro, y no necesito llegar a una conclusión, es señalar que el VIH, vivir con VIH, no es una sentencia de muerte. Los avances científicos y médicos nos han enseñado, nos han dejado claro que se puede vivir con calidad de vida al mismo tiempo que se vive con VIH. ¿Cuál es el problema con el VIH? El estigma social. El estigma social es el que vulnera los derechos humanos de las personas que viven con VIH cuando se les niega una oportunidad laboral, cuando se vulnera la confidencialidad de su condición de salud y se divulga de manera innecesaria y desde luego sin consentimiento de la persona. Los derechos humanos de las personas con VIH se vulneran al momento incluso de manifestar un rechazo hacia las mismas. No querer estar en el mismo espacio, no tomar del mismo vaso de agua, saludarlas de beso. Ese es el estigma que en realidad afecta a las personas con VIH. No tanto la parte médica, porque incluso en este año, me parece que en enero, es algo que ya se había trabajado, pero de manera más expresa en enero de este año se cambió al menos, esa propuesta salió del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central, el cambio de esquema de medicamentos. Antes, las personas con VIH, atendía a avances científicos y médicos, insisto, pero antes se tenían que tomar varias pastillas, por así decirlo, y ahora existe un nuevo tratamiento que implica tomar una pastilla nada más. Entonces, eso, mejora la calidad aún más, la calidad de vida de las personas con VIH, y es un avance. Pero, insisto, la condición de salud como tal no es la peor característica o el peor detalle. Es importante hablar de discriminación. Y ojalá este evento pudiera replicarse más allá de Facebook o de la página misma de la comisión, para que tuviera un efecto multiplicador y que las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, formen parte de este efecto multiplicador. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, existen ciertos puntos a cubrirse para que un acto de discriminación se configure. Básicamente es que exista un trato diferenciado, puede ser por acción o por omisión, con intención o sin ella, pero que ese trato diferenciado esté basado en un estigma o prejuicio hacia las características inherentes de una persona, que podría ser la condición de salud, la orientación sexual,
la religión, el color de piel, cuestiones de ese tipo. Y que tenga un efecto, la vulneración a un derecho humano. A grandes rasgos, eso es lo que se constituye legalmente como un acto de discriminación. Y ojo, ese acto de discriminación lo pueden cometer particulares y personas servidoras públicas. Es muy importante que como organismos defensores de derechos humanos, como lo hemos hecho a lo largo de los años, tengamos un acercamiento muchísimo más real con la ciudadanía para explicarles de manera sencilla, no porque no lo entiendan, sino para que ese efecto multiplicador tenga eficacia. Compartir qué es un acto de discriminación legalmente hablando y cuáles son los mecanismos para combatirlo. A qué instituciones tenemos que ir cuando se trate, por ejemplo, de una empresa en la que yo trabajé y me corrieron por vivir con VIH. Ahí, por ejemplo, explicándolo ya de manera específica, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene facultades legales para conocer de presuntos actos de discriminación atribuidos a particulares. Y cuando son estos actos de discriminación cometidos por personas servidoras públicas, como lo sabemos, depende. Si son personas servidoras públicas del Estado de Puebla, tendría que ser con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Si son a nivel federal, por así decirlo, son en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el mismo CONAPRED. Y también existen instituciones bastante innovadoras como el Instituto Municipal para Prevenir la Discriminación en Querétaro, los cuales también conocen de servidores públicos. Esta situación, bueno, dejando un poquito de lado la parte de qué es discriminación y de qué manera combatirla, es muy importante tomar en cuenta que esta crisis sanitaria también es una crisis de derechos humanos y de manera especial afecta a las personas con VIH. ¿Cómo los está afectando? Más allá de hablar de desabasto de medicamentos antirretrovirales, podríamos, apelando al beneficio de la duda, hablar de un abasto no oportuno de medicamentos para personas con VIH. Es muy importante que las personas y la ciudadanía en general, pero sobre todo aquellas que viven con VIH, apelen a la cultura de la denuncia. ¿A qué me refiero? Si estamos o tenemos derecho a audiencia en una institución pública de salud y no nos entregan nuestro medicamento, es importante reportarlo. ¿A qué me refiero? Interponer una queja, por ejemplo, si es del ISSSTEP, una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y si es el ISSSTE, el IMSS, Pemex, el ISFAM, el INSABI, pues interponer esa queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es muy importante, como lo señalaba, apelar a esa cultura de la denuncia. ¿Para qué? Para documentar este desabasto, para documentar el actuar del Estado. Y ojo, no se trata de pelearse con las instituciones, ¿no? Que la CNDH o que la Comisión Local en el Estado de Puebla se pelee con las instituciones. No se trata de eso, pero siempre recordar que estos organismos de derechos humanos estamos con las víctimas. Es muy importante tomarlo en cuenta y documentar esta falta de medicamentos, este desabasto. También, digamos, la problemática lamentablemente no se queda ahí. Entendemos que es una situación compleja, paradigmática, pero muchos hospitales o unidades médicas, como lo sabemos, son unidades COVID y eso ha dejado de lado a las personas con VIH. ¿Por qué de lado? Porque ya no hay consultas para ellos, para ellas, para ellas, ya no hay estudios médicos de laboratorio o de gabinete y el no, en una situación ya más ejemplificativa, al no realizar un conteo de carga viral de la persona con VIH, el tratamiento, digamos, medicamentoso, si es que hubiera medicamento, se compromete. Porque si no tenemos presente la carga viral de la persona, de nada serviría que tomara su medicamento como si nada, por así decirlo. Entonces, en este ejercicio, más que señalar a una persona servidora pública o una institución, es recordar que a nivel constitucional tenemos todas, todos y todas el compromiso y la obligación de respetar, garantizar, promover los derechos humanos sin distinción alguna. Entiendo que la situación es compleja por este virus,
pero eso no debe dejar en el desamparo a las personas con VIH y a todas aquellas que tengan una condición de salud distinta. Es muy importante identificar que la Organización Mundial de la Salud, o NUCIDA, han realizado recomendaciones a nivel internacional. Yo entiendo que cada país es muy distinto, pero recomendaciones como cuáles, como la consulta a distancia, como lo podría hacer a través de un medio como este, una videollamada en una aplicación, cuestiones de ese tipo. En ese punto me gustaría ahondar. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos muy presente que no todas las personas tienen energía eléctrica, internet o un dispositivo electrónico. En ese sentido, también como organismos de derechos humanos debemos promover esta cultura de la denuncia, pero para acudir para que las personas acudan a nuestras oficinas. Entiendo que no todas las instituciones tienen oficinas a lo largo del estado y mucho menos a lo largo del país, pero es importante, digamos, poner a trabajar a esas oficinas foráneas, por así decirlo, y replicar esfuerzos, sobre todo para aquellas personas que no tienen acceso a Internet, a aquellas que no les podemos decir, entra a la página, envía un tweet por Facebook, realiza esto. Es una visión bastante lineal el pretender que todas las personas apelen a Internet. Recordemos que hay personas que no saben escribir, que no saben leer, que no hablan español, personas con alguna discapacidad y que no se podrían comunicar como algunas otras personas sí lo podemos hacer desde nuestro privilegio. También es muy importante replicar ejercicios como los que se han realizado de alguna manera desde el programa de VIH a mi cargo. ¿A qué me refiero? Para este programa especial tenemos muy presentes a las poblaciones en situación de calle, a las personas trabajadoras sexuales, a las personas usuarias de drogas, a las personas que viven en albergues. Ellas no tienen manera ni siquiera de ir a una oficina foránea, por ejemplo, de la CNDH. ¿Por qué? Porque tal vez les queda 2 horas y a 300 pesos en el viaje y no tienen ese recurso. En ese sentido es muy importante que, digamos, es una invitación muy respetuosa para que las instituciones todas en el país repensemos la manera en la que histórica y exitosamente hemos trabajado, pero que estiremos un poquito la liga. ¿Por qué? Para entender y acercarnos a las poblaciones que están en una vulnerabilidad, muchísimo más grande que la generalidad. ¿A qué me refiero? Es muy importante pensar en dinámicas como llevar papel y pluma o lápiz y tomar nota de la queja, porque esas personas probablemente jamás podrán acceder a la página de internet de la CNDH, ¿no? Entonces, podría ser, no creo que sea innovador, pero pudiera ser muy demandante de mi parte el sugerir estas cuestiones, pero me parece que es en favor de las personas, sobre todo aquellas que están en mayor vulnerabilidad. Hablaba sobre estas recomendaciones de la OMS y de ONUCIDA. Ambos organismos internacionales también le han sugerido a las instituciones de salud pública trabajar un abasto muchísimo más amplio de medicamentos. ¿A qué me refiero? No podemos exponer a las personas con condiciones de salud que salgan a la calle en este momento. Digo, si bien todas estamos expuestas a este virus, no es correcto exponer a las personas que viven con una condición y pedirles que vayan cada mes por su medicamento, cada mes a consulta. Yo entiendo que hay manuales de procedimientos, leyes, reglamentos que tal vez como IMSS, como ISSSTE o como ISTEP, quiero ponerlo de ejemplo, pues nos limitan un poco en esto que yo digo que es estirar la liga, pero me parece que en un ejercicio pro persona y de derechos humanos podríamos apostarle a un abasto de medicamentos de 3-4 meses. De hecho, esta es la sugerencia de la OMS, de ONUCIDA. ¿Para qué? Para que las personas no salgan. Y si bien tienen que salir en algún momento por cuestiones cotidianas como ir al supermercado, ir al mercado, ir por dinero en efectivo a un cajero o cuestiones de ese tipo, digamos que no sea la institución de salud la que orille a esa persona a salir a la calle por su medicamento o a consulta. Entonces es muy importante que echemos o afinemos más bien estos mecanismos presupuestales,
administrativos e institucionales para lograr un abasto amplio de 3-4 meses, porque como lo sabemos, es muy incierto este panorama ante el virus. Pero la propuesta es esa, dar un abasto amplio para que las personas no salgan a la calle cada mes por su medicamento. Otras recomendaciones bastante, digamos, atinadas por parte de estos organismos internacionales son que no se dejen, y lo había mencionado hace un momentito, que no se dejen de dar estos servicios médicos o estudios de laboratorio y de gabinete. ¿Para qué? Para no comprometer, digamos, la estrategia médico-medicamentosa de estas personas. Es un panorama bastante amplio, digamos, el que podría yo abordar. Son muchas poblaciones. Para las personas que no, digamos, que esta cuestión de derechos humanos sea un poco lejana o tal vez no hubieran tenido la oportunidad de escuchar sobre estos temas, los derechos humanos son como una red de pescar. Yo como titular del programa especial de VIH no podría ignorar o desafanarme de aquellos temas que tienen que ver con personas migrantes o personas usuarias de drogas o personas trabajadoras sexuales o amas de casa o digamos temas que tienen que ver con la niñez. ¿Por qué? Porque también existe niñez con VIH. Aunque a algunas personas les parezca un poco fuerte, sí, hay niñas, niños, niñas y adolescencias con VIH. Un tema ahí particular es que los laboratorios no necesariamente han estado interesados. No quiero hacer un señalamiento en específico porque probablemente no tengo esa película completa a nivel negocio, pero no hay dosis pensadas para la niñez y la adolescencia con VIH. Recordemos que también existe algo llamado transmisión vertical de una persona que le da la vida a otra y que esa persona adulta tiene VIH, podría, digamos, suceder esta cuestión de transmisión vertical del VIH. No siempre sucede, pero es una realidad. Ahí existe niñez y adolescencia con VIH y es muy importante que, por ejemplo, los laboratorios piensen en dosis adecuadas de medicamentos para esa niñez, perdón, y estas adolescencias con VIH, ya que normalmente a veces se parte una pastilla y se les da a niñas, niños y adolescentes y no es lo más adecuado, incluso desde el punto de vista médico, y sin ser médico, me parece que todos sabemos que no es lo adecuado. Como lo señalaba, esta cuestión de los derechos humanos es como una red. Digamos, no podemos romperla o cortarla porque no serviría. Y en ese sentido es muy importante también recordar que el Estado, entiéndase como gobierno local, municipal, sobre todo federal, es el que debe de garantizar un abasto oportuno de medicamentos antirretrovirales a las personas con VIH. Es el Estado el que debe de garantizar tratamiento hormonal a las personas trans. Las personas trans, como sabemos, son aquellas que no necesariamente nacieron en el cuerpo con el cual se identifican. Ojo, hay dos términos o tres, que son bastante importantes en este tema de las personas trans. Cuando escuchamos LGBT, esa última T es un término sombrilla, por así decirlo, porque abarca tres letras T. Las personas transexuales, las personas transgénero y las personas travestis. Quisiera abordar la última T, que es de las personas travestis. Se trata de personas que de manera tal vez performativa y en apariencia utilizan ropa que no necesariamente corresponde al género que socialmente les fue impuesto. Es decir, que yo pudiera ponerme un vestido o utilizar zapatillas y eso no tendría nada de malo, no me restaría seriedad ni profesionalismo, se trata de la vivencia de la persona respecto de cuestiones de apariencia física. Ponerme un labial, cuestiones de ese tipo que históricamente han estado atribuidas a mujeres de manera arbitraria, porque ¿quién dijo que un hombre no puede usar un labial, no? Son temas culturales que se construyeron de esa manera. Pero esta cuestión de las personas travestis pudiera ser a una cuestión laboral. Un hombre heterosexual al que le gusten las mujeres
podría utilizar ropa de mujer porque probablemente trabaja en una obra de teatro, pero a él le gustan las mujeres, él no desea ser mujer, pero en su trabajo cotidiano utiliza esta indumentaria. Esa es una persona travesti, podría serlo. O aquella que efectivamente nació hombre, se identifica mujer, pero le gusta vestirse de esa manera. Las otras dos T's son muchísimo más, digamos, tendríamos que abordarlas de manera muchísimo más cuidadosa. Transgénero es aquella persona que, digamos, transita justamente hacia el otro género. Si yo físicamente parezco hombre, yo podría identificarme como una persona transgénero y si es mi deseo, porque tampoco es obligación, lucir como una mujer, lo que histórica y socialmente se conoce como una mujer. Esas son las personas transgénero, las que no necesariamente se operan a nivel genital. Y las personas transexuales son aquellas que normalmente ya tienen intervenciones quirúrgicas para que, digamos, digamos, el sexo, el género y el sexo con el que se identifican ya esté adaptado a su realidad y no con aquel que nacieron. Entiendo que puede ser un poco enredado para algunas personas que nos estén viendo, pero bueno, en su momento también pudieran escribirnos para cualquier duda técnica que tuvieran, perdón, ya sea a nivel académico o laboral. ¿Por qué? Porque es muy importante reconocer que en el ámbito laboral la diversidad sexual existe. En el ámbito público y privado existimos muchas personas homosexuales, gays, lesbianas, trans, intersexuales y queers trabajando. No es una realidad, no es algo que no se tenga que hablar, cuestiones de ese tipo, existe. Y es muy importante respetar a esas personas. Esas eran las tres T, pero quisiera destacar que, como lo señalé, que no es obligatorio operarse, por así decirlo. O sea, si yo, que nací con pene, con testículos, si me identifico como mujer en algún momento, tampoco es obligatorio que me tenga que operar. Si yo me identifico como mujer, las personas tienen que respetar esa identidad de género que yo asumo. Se trata de una cuestión de dignidad. Las personas intersexuales es una cuestión muy olvidada, se ha hablado siempre en este tipo de eventos. Las personas intersexuales son las que nacen con las dos características a nivel genital de hombre o mujer. Es decir, un hombre intersexual o una persona intersexual, mejor dicho, puede nacer con un clítoris, pero también con un testículo o con una vagina, pero con dos testículos. Esto es más a nivel físico, pero las personas intersexuales existen y también debemos de respetar sus derechos. Entiendo que son temas complicados estas cuestiones. Otro tema que entra dentro de estas cuestiones es el PIN parental, pero bueno, lo podríamos abordar en otro momento. Entiendo que muchos padres estiman que pueden decidir todo sobre la vida de sus hijos. No necesariamente es lo más adecuado, pero si algún día tenemos un hijo, hija, hije intersexual, es muy importante tomar en consideración lo que esa persona opine, sobre todo cuando alcance cierta edad. ¿Por qué? Porque si tenemos la fortuna de contar con un hijo, hija, hija intersexual y nosotros decidimos que le reconstruyan su pene y sus testículos o su vagina, su clítoris, es una decisión que nosotros hacemos y que no le consultamos. Han sucedido algunos casos donde los padres deciden que quieren tener una niña y al final del día la persona no se identifica como niña, sino como niño. Entonces esa decisión impacta muchísimo en la vida de las personas. Existen diferentes glosarios, es muy importante mencionarlos. Hace poco, en colaboración con el Poder Judicial de la Ciudad de México, apoyamos la publicación de un glosario LGBTTI, también con APRED en su momento, en conjunto con la CNDH y, ojo, con muchas organizaciones de la sociedad civil y personas activistas, publicaron hace ya años un glosario buenísimo sobre diversidad sexual. Estos documentos, quien tenga la posibilidad de buscar en internet glosario diversidad sexual, glosario LGBT, puede encontrarlos en formato PDF para leerlos y conocer un poquito más de este tema amplísimo que es la diversidad sexual. También hay otras cuestiones, insisto, que no tienen que desligarse de este tipo de conversaciones. ¿A qué me refiero? El género
como lo señalaba, es una construcción social. Desafortunadamente es algo que se ha impuesto histórica y socialmente. Nos enseñan de manera tal vez voluntaria, involuntaria, a ser hombres o ser mujeres. Una de dos. Y eso no tiene que ser ley, por así decirlo. ¿Por qué no tiene que ser ley? Porque hay personas que no se identifican con una o con otra, o nacieron, digamos, socialmente e históricamente se les impone un género y no necesariamente se identifican con el que les fue asignado al nacer. Es decir, y es una realidad, yo soy partidario de, más allá de emplear nuestro español o castellano, que es tan amplio y tan rico, en no caer en cuestiones binarias. ¿A qué me refiero? Yo muchas veces sugiero que utilicemos este lenguaje amplísimo y tan bello que tenemos. En vez de decirme director o directora, podríamos emplear un lenguaje muchísimo más neutro como titular del programa especial, bla, bla, bla. ¿Para qué? Para también visibilizar el tema y respetar a las personas que son no binarias. Ese es un tema muy importante, es un sector de la población que no se identifica con lo masculino ni con lo femenino. Es un sector de la población que también merece respeto en su dignidad, en su percepción, en sus vivencias. Y es un tema larguísimo, digo, el tema de género es algo muy interesante, pero es bastante amplio. ¿A qué me refiero con estos temas del no binarismo? Yo le he comentado a mis colegas, y por eso les comentaba que iba a ser una conversación muchísimo más dinámica, más que utilizar una presentación en PowerPoint o utilizar terminología o información bastante técnica, es poner ejemplos. Yo en muchos eventos, a propósito, señalo cuestiones como buenas tardes a todas. Y normalmente cuando cuando digo eso, hay molestia por parte de las personas que se identifican como hombres y expresan comentarios como, no, pues qué pasó, ¿no? Si no todas somos mujeres, no todos somos mujeres, es lo que señalan, pero es al mismo tiempo el señalar buenas tardes a todos, ¿no? Ahí yo creo que es muy importante, aunque exista solo una mujer que se presente, me parece que debemos de reconocer que existe una mujer. Entonces, es un conflicto a veces para muchas personas que yo diga buenas tardes a todas, o cuando hablo del programa especial, señalo muchas veces todas en el programa especial estamos muy contentas, ¿no? De participar con la Comisión de Puebla, pero es una cuestión cultural y me parece que muchas veces eso es lo que representa la piedrita en el camino para muchas cuestiones. No tiene nada de malo que alguien, digamos, nos diga buenas tardes a todas. Se trata de una cuestión de visibilizar a las personas, visibilizar a las mujeres, visibilizar a aquellas personas que se identifiquen como no binarias. Es muy importante tomarlo en cuenta. A pesar de que a muchas personas le parezcan, digamos, temas poco serios o cuestiones ridículas, como lo han señalado, no, es un tema de derechos humanos. Y quisiera, digamos, extender esa invitación a las personas, abogadas, abogados, abogades, que repliquen el mensaje. No se trata de un invento. Los derechos humanos en el mundo de los abogados muchas veces es como, lo toman como algo no serio, como algo no profesional, como algo extraño, como algo nuevo. Y pues bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos es de 1945, ¿no? No es nada nuevo. Que no se le haya dado la importancia correspondiente es diferente. Pero es algo muy cambiante, así como señalan que las personas que estudiaron Derecho tienen que prepararse toda la vida por las reformas que existan y lo cambiante que es la ley, también con los temas de derechos humanos. A nivel constitucional, como lo señalaba, es una obligación, no es una buena voluntad de las personas servidoras públicas y las instituciones respetar los derechos humanos. Y ojo, las instituciones, el Estado, tienen que reconocer los derechos humanos, no otorgarlos. O sea, no están a disposición del Estado el que nos quiera otorgar el derecho al matrimonio, por ejemplo, a las personas homosexuales o lesbianas o bisexuales. No es un favor que nos hacen, es su obligación y existen mecanismos para exigirlo. Estoy consciente del tiempo, espero no extenderme muchísimo, pero estas son las preocupaciones que quería transmitirle al público que nos esté viendo y también a todas las personas servidoras públicas adscritas a instituciones en los 3 niveles, así como aquellas organizaciones de la sociedad civil y personas activistas. El VIH sí sigue siendo un tema,
sigue existiendo desabasto, sigue existiendo falta de servicios médicos, estudios de laboratorio y gabinete, sigue existiendo estigma y discriminación en lo público y lo privado para estas personas, se les despide de su trabajo por vivir con esa condición de salud, se vulnera su condición de salud, lo cual es una violación de derechos humanos. Yo no puedo andar diciendo que Raúl Albores vive con VIH y andarlo publicando. No puedo pedir pruebas en los trabajos y mucho menos en las instituciones, pruebas de VIH. Eso es violatorio a los derechos humanos. Eso es discriminación. Entonces, la agenda en en VIH, que es un tema de derechos humanos, está más viva que nunca y en esta crisis sanitaria se ha agravado. No es un afán mío el pintar un panorama apocalíptico, ni señalar a alguien en específico, pero es una respetuosa invitación a que sigamos trabajando al triple por esta población y por todas las poblaciones, desde luego, pero es muy importante que si bien entendemos lo difícil que ha resultado para el Estado mexicano y para cualquier Estado en el mundo esta crisis de COVID-19, no dejemos de lado los compromisos que ya se tenían en materia de VIH. Es muy importante realizarlo y no dejarlo de lado. Y conectándolo, el título de este evento, VIH con enfoque en poblaciones clave. Sí, esas son las poblaciones clave, claro, hombres que tienen sexo con hombres, hombres homosexuales, efectivamente, digamos, son el grueso de la población que pudiera vivir con VIH, algunas personas usuarias de drogas, la transmisión vertical de la que hablaba, bebés con VIH, cuestiones de ese tipo, más bien sectores de población de ese tipo, pero ojo, es muy importante no hacer esa conclusión. Eres gay, tienes VIH, claro. O saliste del closet, probablemente te va a dar VIH. Eso es estigmatizante, eso es discriminatorio, pero sí es muy importante identificar que hay sectores clave en la agenda del VIH. Y algo muy importante, no debemos dejar de lado las obligaciones, y perdón que lo reitere, pero las obligaciones que tiene el Estado mexicano en la materia. El no suministrar medicamento a tiempo compromete la salud de las personas. Si a mí me dan mi medicamento de agosto, el 7 de agosto, pero no me dieron en julio ni en junio, mi salud está en riesgo y mi vida. Y puede provocar farmacoresistencia. Es decir, que si mi carga viral era poquita o yo ya era una persona, digamos, con este análisis de indetectable, eso se puede ir a la basura. Entonces, es muy importante que a pesar de que el Estado mexicano siempre ha tenido problemas presupuestales, administrativos y de personal, no dejemos de lado a las personas con VIH. Es muy importante recordar que nadie está a salvo del VIH, pero tampoco tiene nada de malo vivir con VIH. Es decir, no podemos señalar, a mí nunca me va a pasar eso. Es muy importante identificar, como lo de COVID. COVID es un gran ejemplo de lo que representa tenerle fobia a una persona por COVID. Entiendo el miedo, pero este virus nos sirve de ejercicio para reflexionar la manera en la que han tratado a personal médico, de enfermería, les han golpeado, les han arrojado agua, los han expulsado del lugar donde viven. Así es la discriminación para las personas con VIH. Que despidan a una persona por tener COVID, en vez de apoyarla para que se recupere. Eso es lo que por años han vivido las personas con VIH y como lo vemos, no es nada agradable. Pero para no extenderme demasiado y que esto sea pedagógico, yo también quedo atento a lo que los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla tengan a bien comentar, porque se me había señalado que también pudieran existir preguntas en Facebook o en los medios que se esté transmitiendo, entonces quedo atento. Licenciado Albores, muchísimas gracias por la plática, muy interesante. Y bueno, aquí le voy a solicitar si es posible que nos pueda de igual manera dar algún correo electrónico donde las personas que nos están escuchando en las redes sociales pudieran hacernos alguna pregunta con posterioridad, porque aparte de todo, de los que nos están viendo ahorita presencialmente, pues el video queda grabado para que se pueda reproducir posteriormente. Entonces, no sé si nos pueda proporcionar un correo electrónico
para que las personas puedan hacer alguna pregunta a su correo electrónico también. Perdón, mi micrófono. Por lo que entendí, me señalabas algo de un correo electrónico donde pudieran comunicarse con el programa. El correo, bueno, la dirección sería programa VIH, todo en minúsculas, programa VIH @cndh.org.mx. Lo repito para quien pudiera estar anotándolo, programa VIH@cndh.org.mx. Ahí nos pueden hacer cualquier tipo de consulta, solicitar gestiones para obtener su medicamento. Si son personas viviendo con VIH o que nos compartan qué servicios no les están brindando en las instituciones de salud pública. Ojo, un tema muy importante es el de la prevención. No me voy a extender mucho, pero es muy importante prevenir que existan condones, que existan lubricantes, que existan hormonas, que existan campañas de prevención para promover el cuidado, el utilizar el condón masculino y femenino. Es muy importante la prevención. Esa es una petición muchísimo más enfática que quisiera hacer al Estado. En general, lo que representa el Estado, la prevención. Pero señalaba que en este correo de programa vih@cndh.org.mx pues pueden hacernos peticiones cuando no tengan su medicamento, cuando no les estén dando servicios médicos, pero también sirve de vínculo por si alguna organización de la sociedad civil, alguna persona activista o defensora de derechos humanos, alguna institución pública o privada desea que trabajemos en conjunto y realicemos cursos de sensibilización o una incidencia más directa o una atención a las víctimas. En ese correo nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto les contactamos. Cabe destacar, como probablemente ya lo saben, que esta Comisión Nacional está volcando la mayor parte de sus esfuerzos en un contacto más directo con las víctimas, más que discursivo, más que académico, un contacto más directo. Entonces, nosotros estamos muy interesados en acudir a cualquier ciudad del país, a cualquier municipio, a cualquier pueblo. Nosotros queremos tener esa cercanía con las personas, entonces cuenten con nosotros, de verdad, nosotros vamos a donde estén ustedes. Entendemos que debemos de tener todos los cuidados, pero pues algo que en algún momento se me enseñó es que los derechos humanos no descansan y es muy importante asumir el compromiso. Entiendo que estamos en una situación bastante particular mundialmente hablando, pero al menos desde el programa de VIH no nos detenemos. Nosotros estamos muy contentos de seguir trabajando. Cuenten con nosotros para lo que necesiten literalmente y aquello que no sea competencia legal de la Comisión Nacional, no importa. Nosotros les brindamos la orientación jurídica correspondiente y hacemos las gestiones que pudieran, digamos, realizarse para solucionar la problemática. Eso es lo importante, atender y solucionar, pero estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Fíjese que aquí de las personas que nos están siguiendo por vía Facebook Live, Scarlett Torres nos pregunta cómo implementar la cultura de la denuncia. Me imagino que su pregunta va orientada a cómo podemos fomentar o cómo implementar que las personas denuncien los diferentes temas o las diferentes situaciones que se presentan. Sí, ahí es muy importante. Y ojo, eso es un compromiso perdón que los vaya a estar comprometiendo, es un compromiso y a todas las comisiones estatales, la Comisión Nacional, las oficinas foráneas de la Comisión Nacional, el CONAPRED, el COPRED, el INMOPRED, es nuestra responsabilidad difundir el mensaje. Porque a nivel técnico, pues como sabemos ya es diferente, una denuncia, una demanda, una queja, un planteamiento. Son cuestiones diferentes, pero eso también nos lo pueden preguntar el programa de VIH y desde luego si existe la posibilidad de colaborar con otras instituciones, y claro, organizaciones. Nosotros como instituciones defensoras de derechos humanos somos las personas que debemos de explicar de qué se trata todo eso, ¿no? ¿Qué pasa si me despiden de tal empresa por vivir con VIH? ¿A dónde tengo que ir? CNDH, la de Puebla, CONAPRED. Ese tema es muy importante. ¿Cómo promover la cultura de la denuncia? Dando información al respecto. Esa es la tarea de nosotras como organizaciones de derechos humanos, de qué corresponde a cada cuestión. Ojo, la orientación jurídica es una obligación de las personas de derechos humanos y esta orientación jurídica, como lo sabemos, debe ser integral. ¿A qué me refiero? La cultura de la denuncia también conlleva eso.
orientar jurídicamente y de manera integral. Por ejemplo, en un caso de despido injustificado y que haya sido por VIH, no nada más aplicaría, por ejemplo, CONAPRED, al ser un particular, sino también se le debe de orientar a la persona a acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, porque a nivel legal de trabajo solo hay una temporalidad para ejercerlo. Y también, por ejemplo, cuando sea en una institución pública, está el órgano interno de control a nivel administrativo, porque ese es otro mecanismo. Y cuando se trata, por ejemplo, de una entrega no oportuna de medicamentos, también está el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que nos orienta y nos puede representar, de ser el caso, para interponer un amparo en contra del Estado y que nos dé nuestro medicamento, como fue el caso de la niñez con cáncer, que ganó un amparo y le dieron su medicamento. Entonces, esta cultura de la denuncia es un compromiso de nosotros, las instituciones, difundirlo, platicarlo, compartir datos y explicar de qué trata cada cosa, porque sí pudiera ser enredado, pero cuenten con nosotros, al menos desde el programa a mi cargo, para cualquier duda que tengan, ok, sí, cultura de la denuncia, pero ¿cómo le hago? Cuenten con nosotros para explicarlo de una manera muchísimo más sencilla, tal vez. Perfecto. Y bueno, aprovechando que tocamos el tema, pues también me gustaría comentarle a la gente que nos está escuchando que, como bien dice el licenciado Albores, aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, hacemos un programa de VIH que precisamente se encarga de toda esta parte de la difusión, para acudir a las escuelas, las universidades, colaboramos con las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto que tenemos el área de dirección de quejas y orientación jurídica, donde, como bien nos dice el licenciado, si alguien tuviera alguna denuncia o alguna situación en la que se ha orientado, pues con todo gusto los podemos orientar. De igual manera, en las páginas de la Comisión del Estado de Puebla y Nacional, pues tenemos, por ejemplo, en línea, tenemos, por ejemplo, documentos como cartillas y diferentes enlaces a documentos legales que podrían ser de mucha utilidad. Y también tenemos otra pregunta de Miguel Barrales, que antes que nada lo felicito por la actualización de la ponencia, y nos dice que de los niños que tienen VIH, ¿cómo proteger su dignidad si es que son discriminados y si es que no tienen los medios para denunciar o por no saber cómo hacerlo? Claro, pues bueno, sí es un tema muy importante. Por ejemplo, yo quisiera pensar en las infancias, sí, la niñez, perdón, y las adolescencias con VIH. Eso aplica para todas las personas. La condición de salud es un tema personalísimo, es un tema confidencial. Si no existe un motivo para compartirlo, no hay que hacerlo. ¿A qué me refiero? La maestra, el director, el administrativo, el compañerito, la compañerita, el compañerite, no tendrían por qué difundir la condición de salud de las personas, no porque tenga algo de malo, pero socialmente todavía está estigmatizado y provoca rechazo, hasta asco. Entonces, eso es bastante triste, pero ese sería el pasito número 1. No se tiene que compartir bajo ninguna circunstancia la condición de salud de las personas. ¿Y cómo puede defender sus derechos humanos o cómo podemos, digamos, velar por los derechos humanos de un niño, niña, niña? Pues es muy importante que las personas que estén a cargo de los mismos, de las mismas, identifiquen estas cuestiones, digamos, que son muy particulares, podrían ser muy particulares, que el niño o la niña esté triste, que ya no sea como antes, pudiéramos identificarlo ahí de una manera particular, pero también es responsabilidad de la escuela identificar las problemáticas y sobre todo si a la escuela de manera confidencial se le hace de su conocimiento que la niña, el niño o el adolescente tienen VIH, más allá de guardar la confidencialidad, deben de estar atentos a las dinámicas en el salón de clases. Eso es muy importante. Y ojo, cualquier persona, cualquiera, puede denunciar una violación a derechos humanos. ¿A qué me refiero? Están las personas peticionarias, por ejemplo, yo podría ser una persona peticionaria que notifica una violación a derechos humanos, a pesar de que yo no sea la agraviada. Digo, ahí se le dará el seguimiento correspondiente. A lo mejor la persona agraviada no quiere recurrir a este mecanismo de queja, pero todas las personas podemos reportar una violación a derechos humanos, solo que sí, entiendo que pues, un niño no va a ir a la CNDH, por ejemplo, a pesar de que sí se le atendería. Pero es muy importante que quien esté a cargo de esa niña, niño o adolescente esté muy pendiente, ya sea en la casa o en la escuela, sobre lo que pueda ocurrir, porque esa es la manera en que podríamos identificar y nosotros como
representantes del niño, podríamos decirlo de esa manera, interponer esa queja. Ok, también tenemos otra pregunta de Scarlett Torres nuevamente. Nos agradece por responder a otra pregunta y nos dice si cuentan ustedes con algún número específico para denunciar o puede ser en el mismo correo electrónico que me... Puede ser a ese correo electrónico, pero denme un segundo, les voy a dar los teléfonos actualizados de la comisión. Cabe destacar, digo, probablemente ya no estoy al tanto de eso, pero me parece que todavía hay teléfonos públicos en las calles. Y contamos con un 01800 donde nos pueden llamar, no tiene costo. Incluso en estos teléfonos de una compañía telefónica bastante grande, no necesitan la tarjeta, me parece que era con tarjeta o sigue siendo con tarjeta, pueden marcar el 01800 y funciona. Desconozco si en estos teléfonos, públicos de moneditas también funciona igual. Si al marcar un 800, se puede enlazar directamente por ser gratuito. Pero el teléfono, denme un segundito, se los quiero dar de manera puntual para que no haya ningún problema. Sí. El teléfono, en un segundo, es el 800-715-2000. Como sabemos ya no lleva el 01, pero es 800-715-2000. Ahí, dependiendo de la entidad donde nos llamen, podría atender una oficina foránea, por ejemplo. Si es Coahuila, a lo mejor atiende a alguien de la oficina foránea de Baja California. Pero es muy importante insistir. Muchas veces el teléfono pudiera no ser la mejor vía, pero se les tiene que atender. Eso sí. Y ante cualquier falta de atención, también existe un órgano interno de control, una Contraloría en la CNDH. Toda falta de atención, por favor, repórtenla. Eso es muy importante. Nos sirve muchísimo para identificar aquellos vacíos con los que cuente la Comisión Nacional, como toda institución, pero la idea es mejorar. Ese teléfono sirve para interponer quejas o para recibir orientación jurídica. También está la página que es cndh.org.mx. Hay un espacio para interponer la queja. Y ojo, también en sus celulares, entiendo que hay dos sistemas operativos que predominan. Uno que es iOS, para los teléfonos de la manzanita, y el otro Android para el resto de los teléfonos. Hay dos aplicaciones. Si entran a sus tiendas de aplicaciones, pueden buscar CNDH Atiende. A través de esas aplicaciones, si tienen la posibilidad, pueden interponer también su queja y darle seguimiento. También en su momento, si nos piden información sobre las oficinas foráneas, más allá de que esté en la página de la Comisión Nacional, les proporcionamos el domicilio de aquella oficina foránea más cercana al lugar donde vivan. También se lo podemos proporcionar porque ahí les pueden atender de manera física, si ustedes así lo prefieren, o llevar ahí su escrito de queja. Ojo, si no saben escribir, si no saben leer, si no saben español, digo, aquí nos faltaría, digamos, una traducción, ¿no? Pero también si viven con alguna discapacidad, eso no es impedimento para que les atendamos. Siempre hay una manera de resolver su planteamiento o su escrito de queja. Perfecto. Pues vamos a hacer una última pregunta, un último comentario del público que nos para no alargar la plática y dejamos abierta la invitación a la gente que nos esté escuchando para que puedan enviar un correo electrónico de alguna otra duda que tengan. Y el último comentario en el orden en el que fueron apareciendo dentro de la transmisión de Facebook Live, nos hace Israel Hirso y bueno, saludos. Creo que es un tema que se toca y es las y los trabajadores sexuales y el acceso al PrEP y PrEP. También son poblaciones claves y en muchos estados de la República no hay acceso a este tratamiento. Y le manda mucho a usted, licenciado Rafael Albora. Sí, gracias. Saludos a Israel. La verdad es un gran aliado en Morelos. Nos emociona mucho, perdón por el comercial, pero la CNDH no sería nada sin los activistas, sin las personas defensoras de derechos humanos, sin las organizaciones. Yo siempre quiero destacar, las organizaciones de la sociedad civil siempre han levantado a este país.
y eso hay que reconocerlo. Es lamentable que el Estado haya retirado recursos. Entiendo que se tenía que, digamos, debía existir transparencia, pero pues bueno, a nivel específico, sí lamento que ya no cuenten con recursos porque nos han sacado adelante las organizaciones, pero gracias por la pregunta y el comentario, Israel. Es cierto, las personas que se dedican al trabajo sexual, ojo, son un sector de la población importante. No tendrían que ofenderles ni estigmatizarles socialmente. Al final del día es un trabajo y lo atraviesan muchísimas realidades y problemáticas, pero también el PrEP y el PEP tienen una finalidad específica. Prevenir y el PEP, por decirlo de alguna manera, cuando ya se expuso o ya nos expusimos a digamos, una transmisión de VIH, esos medicamentos nos ayudan a controlar la condición de salud. El PrEP es preventivo. Quien nos esté viendo, por ejemplo, que no viva con VIH, yo podría tomar ese PrEP para, digamos, entrar en una dinámica preventiva si no siempre tengo la posibilidad de utilizar un condón, por ejemplo, y velar por mi salud. Pero sí, no hay. Lo que dice Israel es no hay. Y lo hablamos en algún momento con la presidenta de Cencida, la doctora Alessia de la Torre, y nos comentó que pues, es muy particular esta cuestión porque se gastan millones al año. ¿Para qué? Para PrEP, para PEP, para medicamentos antirretrovirales, para condones masculinos y femeninos, para lubricantes. Pero este comentario, y no lo digo por Israel, ya lo habíamos identificado. Es extraño que Cencida diga que sí hay, cuando en la realidad vemos que no hay. Entonces hay algo ahí y es parte del trabajo y el compromiso de este programa de VIH, identificar qué es lo que sucede. Porque en el Inter no podemos dejar, por ejemplo, a las personas compañeras trabajadoras sexuales sin PrEP, sin PEP, sin condones, sin hormonas, sin lubricantes. Eso es muy importante. Qué bueno digamos, que lo señala Israel para que no se piense que es digamos, un comentario nada más mío. Las organizaciones de la sociedad civil saben que no hay insumos. Eso es muy importante. Entonces, una vez más, la invitación a las instituciones públicas de salud, de cualquier orden, a que velen por la población en general, porque no nada más es la población con VIH. Aquí estamos retomando lo de personas trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas, niñez y adolescencias con VIH, cuestiones de ese tipo. No los dejemos soles. Es muy importante que exista medicamento, que existan insumos. Agradezco a Israel ese comentario. Ojo, no dejemos de señalar todo desabasto. Hay que documentarlo, hay que reportarlo. ¿Por qué? Porque solo así garantizaremos pues, el derecho a la salud y a la vida de las personas. Bueno, pues no me resta más que agradecerle al licenciado Raúl Albores, director del programa VIH Nacional, por esta interesante plática, interesante charla que nos dio el día de hoy. Y agradecer también al público, a la gente que nos siguió en la transmisión. Y estoy poniendo en pantalla los números que nos proporcionó el licenciado Raúl y también los números de contacto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Pues de igual manera podemos llevar a cabo las orientaciones jurídicas, las orientaciones al respecto de los que viven con VIH-Sida y de igual manera podríamos acercar las prácticas de orientación a la diferente población, como así también los servidores públicos. Licenciado, le agradezco mucho la invitación y pues estamos pendientes para nuestra siguiente plática que vamos a tener con nosotros. Así es, gracias de verdad, de corazón por la invitación, por contemplarnos. En la CDH Puebla, por favor, cuenten con nosotros en el programa de VIH, con la CNDH en general, y también para todas las personas, no importa, estudiantes, amas de casa, académicos, personas servidoras públicas, estamos para servirles de verdad y nos encanta el tema, lo trabajamos con pasión, entonces por favor escríbanos cualquier duda, cualquier comentario, cualquier solicitud de apoyo. También atendemos por esa vía sus quejas en materia de desabasto de manera particular. Pues muchísimas gracias y hasta luego a todos. Bonita tarde, mil gracias, saludos a todos.